Bueno, dejamos una pregunta en el aire. Se habla de la paz. Él nos habla de la paz, pero esta es la paz de Cristo. Porque hay un versículo muy importante en la Biblia que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo la doy no como el mundo la da. Resulta que el mundo no da paz. Seguro. El que da la paz únicamente se llama Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso es que los políticos no tienen paz. Por eso es que ahorita en estos actuales momentos se habla mucho de la corrupción. Y no escapa a ningún partido político, no escapa a ninguna nación, porque en todas las naciones que nosotros estamos viendo a través de los diferentes noticieros, de los diferentes canales de televisión, en todo lo que es América del Sur, América Central, Europa, África, en todo el mundo existe la corrupción. Sí. Corrupción, sinónimo de que no hay paz, no hay tranquilidad. La persona que está en el sentido corrupto no tiene paz ni tiene tranquilidad. ¿Cómo quieren ustedes, los de Nuvipa, con esta montaña de corrupción, conseguir la paz? Sí. Mira, definitivamente debemos reconciliarnos con Dios, debemos reconocerle. Una de las cosas que están en el tapete, de los que nos gloriamos como nación, es el petróleo, por ejemplo. Ahora, ¿quién nos ha concedido el petróleo? Dios. Ese Dios en quien creemos es el que le plació depositar las reservas de petróleo conocidas, más grandes, en cualquier nación conocida, acá en esta nación. Ahora, no, es injusto desconocerlo. Ahora, cuando le reconocemos y cuando le oímos lo que Él nos dice, definitivamente vamos a comprender grandes cosas, cosas que son secretos. Entonces, dentro de las cosas que vamos descubriendo cuando le escuchamos, es que, por ejemplo, responder mal por mal no es algo productivo, debido. No es algo que va a traer bienestar. Pero también hay esto. Responder o no responder mal por mal es algo imposible separados de Jesús, separados de Dios. Por tanto, en el ámbito político, el líder político, cualquier sea el ámbito en que el ciudadano esté, separado de Jesús, le va a ser imposible responder al mal, responder bien. Pero por eso, fíjate, tú señalabas esa palabra, Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Es decir, la paz que Jesús nos da es una paz que nos capacita para no responder al mal con mal, sino que el mal es cortado, hasta ahí llega, no sigue su corriente, no sigue afectando a otros. Entonces, la intriga, la no paz es algo que en Cristo la encontramos y nos va a permitir abrazar, incluso aunque nos haga mal, a esa otra persona, a ese otro grupo. La invitación es entonces al electorado, a todo ciudadano, líderes políticos de cualquier partido tradicional en la nación, a que le demos una oportunidad, le demos la oportunidad a Jesús, a Dios, que creamos en su palabra, en sus principios. Eso nos va a permitir vivir en armonía y trabajar juntos en pro de la familia y en pro de esta nación. Entonces será otro el horizonte, será el horizonte ante el cual estaremos y será otro el disfrute que vamos a tener como conciudadanos, pues, y que gente creyente en Dios. En un país hay muchos partidos políticos de diferentes tallas y nombres y diferentes formaciones. Igualito que en las religiones. Hay cantidad de religiones y cantidad de iglesias que unas amparan una cosa y otras dicen otra, y a lo mejor todas buscan a Cristo,
empezando por la Iglesia Católica Romana, que ellos también profesan y creen en Cristo, no como lo hacemos nosotros, porque los cristianos evangélicos como nosotros creemos en un Cristo vivo. En cambio, ellos creen en un Cristo que está pegado allá en la cruz del Calvario todavía y no se ha bajado. Sí. Entonces, es una cosa material, una cosa que se llama idolatría. Pero no vamos a meternos con la idolatría y con lo personal, sino le quiero llevar al plano de que cuando decimos esto es porque ustedes se van a conseguir con una muralla casi infranqueable. Sí. No es que no sea franqueable, es casi infranqueable. Es en la muralla de la Iglesia Católica. Sí. Nuvipa arranca de manera cristiana, de manera bíblica, respaldado por la Biblia, por las enseñanzas y por la cantidad de personas que forman un grupo político que son cristianos evangélicos. La Iglesia Católica también tiene sus candidatos políticos, tiene su filiación política y se van a enfrentar. ¿Cómo hacer para no caer en ese error y para pasar esa muralla? Sí, en verdad es muy sencillo y es práctico y podemos entrar en un ámbito de acuerdo en cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando hay un caso hay un juicio, quien está defendiendo determinada causa debe argumentar según las leyes, según el artículo, según la ley tal, se justifica o se libra a alguien de responsabilidad o se culpa, por el contrario. El cristiano, el creyente en Dios, debe y debemos asumir de que todas nuestras diferencias o distintas percepciones en cuanto a muchos ámbitos debemos dirimirlo en la palabra, en ese documento, la Biblia. Lo que esté ahí, que sea nuestra directriz. Hay un salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que ocurre es que la nación como el continente, que en términos generales se identifica como cristiano, incluso tiene mucha Biblia, más allá de ser llamada versión católica o evangélica, que realmente no es un libro, la Biblia no es un libro ni católico ni evangélico. La Biblia es sencillamente la palabra de Dios y Dios nunca dijo que Él era de una religión o de otra. Por cierto, Jesús, a quien lo hemos utilizado como para argumentar religiones, o muchos lo han hecho, es bastante curioso que de las palabras de Cristo registradas en los evangelios, en la Biblia, nunca encontramos la palabra, el término religión, nunca. De hecho, por ejemplo, en la versión Reina Valera, en toda la Biblia, creo que tiene más de 30.000 versículos la Biblia, y solamente en 2 o un solo versículo se hace referencia o se utiliza el término religión. Vaya, qué curiosidad, ¿no? Entonces, es parte de la desinformación que tiene el creyente en Dios, sea como país, sea como ciudadano, sea como líder político. Necesitamos conocer más la palabra de aquel Dios en quien creemos. Lastimosamente el venezolano, por ejemplo, conoce más, y en el ámbito político, las palabras del libertador, cuyos huesos todavía están por ahí, Simón Bolívar, que las palabras del libertador cuyos huesos no están acá, porque vive, se levantó Jesucristo. Entonces, pero si invitamos a toda la sociedad nacional, al electorado, a los líderes políticos, ejerciendo o proyectándose a ejercer puestos de liderazgo político, sea la Asamblea Nacional, alcaldías, gobernaciones o presidencia, a que vayamos juntos. Ahí podemos encontrar acuerdo, ahí podemos acordar cosas, asumir, que sea la palabra de ese Dios en quien creemos la que nos permita llegar a acuerdos y
impulsar todos hacia una misma dirección, superando esas tal vez diferencias que tengamos en aquel que nos capacita para soportar. Jesús soportó la traición. Fíjate, Pedro le negó. Y Jesús no fue, es decir, él pudo superar eso porque el Espíritu, el Consolador, estaba con él. Nosotros necesitamos a un Consolador que nos permita pasar aquellos momentos difíciles, a veces traición, a veces negación, limitaciones, pero por eso es que se vuelve a ratificar. Separados de Dios, separados de su Espíritu, no vamos a poder ser efectivos, pero con Él todo lo podemos. Amar al enemigo, qué mandamiento, pero eso es algo imposible separados de Jesús. Pero con Jesús sí podemos entonces amar al enemigo. Nubipa presenta líderes y se esfuerza en presentar líderes, hombres y mujeres de Dios, hombres que van a trabajar y a responder no porque le hagan bien, sino por el consuelo y la paz que Dios les da. Y en eso no va a haber la respuesta mal por mal. Y de manera que si viene un mal, hasta ahí llega. A Esteban fue apedreado y les dijo: Padre, no les sea tomado esta injusticia, porque pecado es eso, digeriblemente injusticia, el pecado es injusticia. Entonces hasta ahí llega. Jesús, el máximo y más grande ejemplo para toda la tierra y para toda la humanidad. Y fíjate que con sus pasos y sus palabras marcó la historia de las naciones. Hoy día hay muchas personas que dicen Dios no existe, pero cada día hacen memoria de Él. Cuando hacen un recibo, una factura, si la hacen hoy, el día de hoy, fecha, el martes 12 de mayo del 2015, está diciendo: hace 2015 años vino a la tierra alguien, y ese alguien sabemos quién es Jesús. Entonces, es interesante. Así nosotros, como líderes políticos, Dios va a marcar para bien la sociedad nacional y al liderazgo político que está en pleno auge, porque nosotros pasamos, pero dejamos una buena semilla, un buen ambiente. Bueno, hemos visto en estas dos partes de nuestro programa, en momentos, cómo nació Nubipa, de dónde viene Nubipa y cuál es la base fundamental de este edificio que se está construyendo, que se llama Nubipa. Lo vamos a desglosar por partes porque nos quedan todavía dos segmentos para desglosar acerca de lo que es Nubipa. Por eso es que en esta oportunidad vamos a empezar a preguntar de esta manera, ya que sabemos cómo es la base fundamental de Nubipa, dónde nació, cómo se está formando, qué están haciendo acá en el municipio de Alberto Adriani y cómo ha sido la expansión a través de los diferentes municipios. Sí, mira, Nubipa tiene presencia en más de 335 municipios en todo el territorio nacional. En el municipio Alberto Adriani, que forma parte de la circunscripción número 1 del Estado Mérida, el Estado Mérida está dividido en 4 circunscripciones. La circunscripción número 1 corresponde a lo que es el municipio Alberto Adriani, Sea, Tovar, Bailadores y Santa Cruz de Mora. Así que territorio del cual saldrá un diputado lista a la Asamblea Nacional, diputado o diputada. Nubipa, por supuesto, como partido de carácter nacional, debe presentar un candidato o candidata con su respectivo suplente a la Asamblea Nacional. Estamos trabajando y persuadiendo con argumentos, primeramente al pueblo cristiano que ha sido formado por Dios a través de la palabra, labrado por Dios a través de la palabra, a través de mucho tiempo, muchos años. Este es un tiempo
muy especial para nosotros como ciudadanos y como iglesia. Entonces se está corriendo la voz, hay ya varios pastores, iglesias que se están involucrando y se están comprometiendo. Ya vamos a seguir conociendo acerca de las personas que están formando este maravilloso proyecto de NUIPA. Ya venimos con más de Dialogando con Juan Bautista.